Un saludo, hermanos, para todos. Dios les bendiga a todos junto a sus familias. Qué bueno poder saludarlos, por lo menos a la distancia. Vamos a buscar todos en la palabra, por favor, hermanos, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a ver si... Ahí me va a disculpar si me paso unos minutos, pero vamos a tratar de cerrar este tema. Hemos estado hablando durante muchos miércoles del tema de la obediencia. ¿Por qué hemos estado hablando de la obediencia? Porque creo hay una parte en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, que usted va a encontrar, el capítulo es maravilloso y habla de las bendiciones que nosotros podemos recibir de Dios cuando obedecemos sus mandamientos, sus estatutos y su palabra, pero también habla de las consecuencias que nosotros acarreamos para nuestra vida cuando nosotros desobedecemos su palabra. Y entonces la base de nuestra vida radica en eso, en la obediencia. Amén, hermanos. Primera de Samuel, le dije 15:22. Espero ya lo haya encontrado. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, escuche esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo leo nuevamente, la última parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, que nos sustenta cada día, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros siempre. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener este espacio de clamor a ti, Señor, todos juntos intercediendo unos por otros a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí. Gracias porque tú nos acompañas siempre y porque tú, Señor, haces posible que llevemos adelante, Señor, esta transmisión, este culto, para que podamos estar todos en sintonía, Señor, unidos, orando unos por otros, Señor, recibiendo, Padre, tu palabra que es maravillosa para nuestra vida, Señor. Te pedimos que pueda caer en buena tierra estos cortos momentos, Señor, que vamos a compartirla, que pueda caer en nuestro corazón en buena tierra y germinar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Padre, a no ser solo oidores, sino, Señor, a hacerla cada día, a ser hacedores de la misma, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por nuestros errores de todos los días. Y te pedimos que nos des la fortaleza necesaria para vivir nuestra vida en ti cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes, a estar firmes, para resistir el pecado, para resistir la tentación de cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado compartiendo, como ya decía, de lo importante que es para nosotros, como el texto lo menciona, más allá. Porque muchos de nosotros a veces pensamos que con hacer algunas cosas, que con asistir nada más a la iglesia, que con servir en la iglesia, bueno, estamos agradando a Dios, y eso es así es. Pero mucho más allá de eso, dice el Señor, como leíamos en Primera de Samuel, que a Él le agrada muchísimo más que nosotros prestemos atención, que siempre estemos atentos, que no nos distraigamos, sobre todo cuando de su palabra, de escuchar y de leer su palabra se trata, y sobre todas las cosas, que mucho más allá de cualquier sacrificio o de cualquier obra que nosotros podamos hacer, a Él le agrada que nosotros le obedezcamos. Y hemos estado compartiendo durante varios miércoles que para obedecer nosotros necesitamos tomar en cuenta varias cosas. Decíamos que para obedecer nosotros necesitamos estar bajo el control del Espíritu Santo que habita en nosotros y dejarnos guiar por Él para que nosotros podamos, para que Él pueda poner en nosotros la necesidad de obedecer a Dios. Decíamos también que es importante dejar de lado nuestra propia razón, nuestra propia inteligencia, que debemos de dejar de ser sabios en nuestra propia opinión,
que debemos dejar de seguir los valores que el mundo quiere imponernos para poder obedecer a Dios. Hablábamos que también que no debemos nosotros menospreciar la sabiduría y la enseñanza y la disciplina de Dios, que debemos vivir nuestra vida con temor a Jehová, con temor a Dios, para que nosotros también podamos obedecer en nuestra vida. Que la obediencia necesita mucho esfuerzo y mucha valentía. Por eso el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque no es fácil obedecer la palabra de Dios. Necesita de mucho esfuerzo y valentía de parte nuestra. Que es muy importante cumplir el mandato y el llamado de Dios tal cual Él nos lo pide, y no obedecer a medias, ni tratar a veces de interpretar nosotros el mandato, sino que Dios quiere que nosotros obedezcamos oportunamente y que lo hagamos tal cual Él nos ha pedido que lo hagamos. Amén, hermanos. Que debemos atender también el llamado de Dios y los estatutos de Dios y lo que Dios nos pide, aunque a veces nos parezca a la luz del mundo ilógico o ridículo a veces. Hablábamos de que Dios nos llama a perdonar las veces que sea necesario a nuestro prójimo, y que para el mundo eso es ilógico, y que para algunos de nosotros también resulta que va contra nuestra propia manera de ser, pero debemos hacerlo tal cual el Señor nos lo pide. Amén. Sí, amén. Hablamos que el Señor dice en el Evangelio, dice el Señor: bueno, si te pegan en una mejilla, tú debes poner la otra. Y para el mundo eso no es así. Para nosotros también a veces eso resulta incómodo, que no podemos hacerlo, pero debemos hacerlo porque Dios así nos lo pide en su palabra. Amén, hermanos. Y así muchísimas otras cosas que no debemos nosotros tratar de interpretarlas, sino que debemos nosotros ceñirnos a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Para que nos vaya bien en nuestra vida. El Señor en innumerables textos nos promete eso, que si obedecemos, que si cumplimos sus mandamientos y sus estatutos, nos va a ir bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces esta noche vamos a cerrar este tema. Dijimos también el miércoles anterior que para obedecer es necesario dos cosas muy importantes: amar a Dios. Amén. Porque cuando uno, hermanos, ama, eso lo impulsa a tomar acción en lo que a la obediencia respecta. Amén. Si yo amo a Dios, voy a obedecerle. Y compartíamos el texto que está en el Evangelio de San Juan, que dice: bueno, si yo obedezco es porque le amo, y si no le obedezco, pues es porque no le amo. Le estoy parafraseando el texto. Amén. Que está en el Evangelio de San Juan 14. Y decíamos también que para obedecer yo debo ser sumiso, que debo someterme. Amén. Que alguien que no se somete es difícil que obedezca. Que alguien que no se someta en su casa, que una esposa que no se someta a su esposo, que unos hijos que no son sometidos a sus padres, muy difícilmente podrán someterse a Dios. Que si nosotros como esposos, cabeza de hogar, no nos sometemos a las autoridades en nuestro trabajo, muy difícilmente también vamos a poder someternos a Dios. Amén. Dios nos llama a estar sujetos, a someternos. Amén, hermanos. Usted puede encontrar en el libro de Romanos algunos textos relacionados con este tema, y los compartíamos el miércoles anterior. Compartíamos el ejemplo de David, que a pesar de que había sido ungido por el profeta, guiado por Dios para ser rey de Israel, mientras Saúl vivió, David siempre actuó prudentemente, dice la palabra, y se sometió siempre al ungido de Dios en ese momento, que era Saúl. Amén, hermanos. Le respetó y le guardó reverencia siempre. A pesar, fíjese usted, aquí no estamos hablando de cómo era la actuación de Saúl, porque usted puede leer en la palabra que Saúl se desvió del camino y que actuaba mal y que quería asesinar a David. Pero a pesar de todo eso, David siempre se mantuvo respetando, actuando prudentemente, reverenciando y sujetándose a Saúl,
que era el rey en ese momento. Amén. Esta noche vamos a ver algunos textos. Yo quiero llevarlo, por favor, a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Y con esto vamos a cerrar este tema. Hay muchos otros elementos que son necesarios para obedecer, pero pues hemos visto en total 11 textos relacionados con esto que nos pueden dar una guía para que nosotros los tratemos de aplicar a nuestra vida y tratar de caminar en obediencia al Señor todos los días. Amén, hermanos. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, escuche, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Para obedecer, nosotros requerimos, hermanos, estar dispuestos algunas veces a enfrentar el conflicto. La palabra está llena de muchos ejemplos donde los siervos del Señor, en ciertas etapas de su vida y de su ministerio, tuvieron que enfrentar el conflicto. Jesús mismo tuvo que enfrentar el conflicto con las autoridades que estaban opuestas a todas sus enseñanzas, y al igual también con gente muy cercana a él. Amén. Con muchos de sus discípulos que en ciertos momentos estaban en desacuerdo. Amén, hermanos. Con mucha de su familia. Hay un texto relacionado con eso en el Evangelio. Y de igual manera nosotros, en cierto momento de nuestra etapa, en nuestra vida cristiana, tenemos que estar dispuestos a enfrentar conflictos para obedecer al Señor. Amén. Los apóstoles, en el libro de Hechos se relata también una historia donde, bueno, hay un versículo que dice, bueno, preferimos, le parafraseo, agradar a Dios y obedecer a Dios que a los hombres. Ante todo, agradar y obedecer a Dios que a los hombres. Amén, hermanos. Preferimos entrar en conflicto obedeciendo a Dios con nuestro actuar que evitar conflicto y desobedecerle. ¿Me está entendiendo? Prefiero agradar a Dios obedeciendo su palabra y entrar en conflicto con la gente, con el mundo que me rodea, a estar en buena lid con la gente y con el mundo desobedeciendo a Dios. Amén. A veces nos toca entrar en conflicto con la familia, que no es de nuestra misma fe muchas veces, o que tienen creencias diferentes. Y ya no se diga con el mundo que nos rodea, con el lugar donde trabajo, con el círculo en el cual me desempeño, con mis amigos. Amén, hermanos. Que hay muchos de ellos quizá, gloria a Dios, y ya nuestra familia se ha convertido por completo. Amén, hermanos. Porque el Evangelio, y qué bueno que sea así, llega a nuestra vida también. Cuando llega a nuestra vida se empieza a contagiar, si vale ese término hoy en día, de uno a uno en nuestra familia. Y mucha de nuestra familia yo sé que ya es creyente. Amén. Pero quizá nuestro círculo de amigos, nuestras amistades, allá mis compañeros de trabajo no lo sean. Y ese mundo en el cual me desenvuelvo me empuja, para no entrar en conflicto con él, a desobedecer a Dios. Y cuando yo voy contracorriente, cuando yo quiero hacer lo que Dios me manda, cuando yo quiero vivir mi vida agradándole a Él, muchas veces eso choca con el mundo y entro en conflicto por eso. Amén, hermanos. Entonces debemos enfrentar ese conflicto. Debemos aprender a decir esa palabra tan corta, tan sencilla, pero tan difícil de decir a veces, como es el no. Amén, hermanos. Mira, vamos a esto. No.
Mira, hagamos esto o aquello. No. Mira, te invito a tal lugar para que hagamos tal cosa. No. Amén. Porque mi vida ahora es distinta. Porque estoy tratando de vivirla obedeciendo y agradando a Dios. ¿Por qué leíamos este texto? Porque en los tiempos de Noé, cuando Dios le dio el mandato de construir un arca, un mandato, hermanos, como hemos estado hablando, como a veces son los mandatos de Dios, que carecía de toda lógica en aquel momento. Nunca había llovido, alejado de donde pudiera haber agua. Dios le dijo, construye un arca, y le dio las dimensiones, las medidas y los materiales que iba a utilizar. Y empezó a construirla, aún en contra, quizá de su propia familia. Y ya no se diga del mundo, de las amistades, del círculo, de las personas que había alrededor de Noé en aquel tiempo. ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué habrán pensado? Lo creyeron loco, se reían de él, se burlaban. Y Noé tuvo que enfrentar ese conflicto para obedecer a Dios. Y no es cierto que a veces dice la gente que los evangélicos somos locos. Amén, hermanos. Tenemos entonces que, al igual que Noé, enfrentar ese conflicto para obedecer a Dios. Amén. Entonces, para obedecerle, yo necesito estar dispuesto a enfrentar una lucha, una batalla contra aquellos que me rodean, que quieren empujarme a hacer cosas que no debo hacer. Amén. Y para terminar, yo quiero llevarlo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Versículo 24. San Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Para obedecer, hermanos, yo necesito negarme a mí mismo. Amén. Y también tener una vida de disciplina. Amén, hermanos. Negarnos a nosotros mismos requiere de disciplina. Porque en realidad mi ego, mi yo, nuestro yo, no quiere obedecer a Dios. Amén. Dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne, dice la palabra, es débil. ¿Y sabe usted a quién acabamos nosotros obedeciendo o bajo qué influencia acabamos nosotros sucumbiendo? Normalmente terminamos obedeciendo los impulsos de nuestra carne. Usted se levanta en la mañana y dice en tiempos normales, bueno, dispuesto a ir a la iglesia. Pero su carne le dice, no hombre, ya trabajaste toda la semana, descansa ahora. Es el único día que te queda, ya fuiste el domingo anterior. Quédate descansando, te lo mereces. Y algunos de nosotros acallamos la voz del Espíritu que te dice, ve a la iglesia a escuchar palabra del Señor, a congregarte con tus hermanos. Y terminamos obedeciendo lo que la carne dice. Y dice usted, bueno, sí me voy a quedar, voy el otro domingo. Para obedecer a Dios entonces necesitamos negarnos, ir contra nosotros mismos y tener una vida, hermanos, de disciplina. Tener una vida de dominio propio, que para el mundo el dominio propio es anticuado. Vivimos en tiempos, en una cultura, hermanos, de obtener el mayor beneficio y la mayor diversión de la vida. Vivimos un tiempo de cultura de que si te gusta, si te satisface, si es beneficioso para ti, hazlo. No importa lo que sea. Esos son los tiempos que vivimos. Esa es la influencia que nos ataca a nosotros todos los días, a nuestros hijos. Y para saber decir no,
a esas situaciones que son beneficiosas, que nos gusta hacer a nuestra carne, debemos de tener dominio propio, debemos negarnos a nosotros mismos y debemos aprender a decir no. Amén, hermanos. Tener una vida, como ya le dije, de disciplina. El ejemplo de Moisés, ¿lo recuerda usted? Que fue criado como un príncipe durante 40 años, como, digamos, el hijo de la hermana del faraón, y que vivió por 40 años siendo preparado como un rey, viviendo con la opulencia y la riqueza de un rey, pero que pasado ese tiempo, cuando Dios lo llama, decidió no valorar eso, dejar su vida de opulencia y empezar a vivir una vida totalmente distinta, totalmente contraria. Su carne seguramente quería continuar con esa vida de excesos y de riqueza. Pero Moisés escuchó la voz del Espíritu, la voz de Dios, y decidió abandonar toda esa vida, negarse a él mismo la satisfacción y el beneficio de su yo y empezar a vivir una vida totalmente contraria a la vida que llevaba. Empezar a vivir una vida de esclavo, empezar a dedicarse no al desempeño de un príncipe, sino empezó a dedicarse a pastorear ovejas. Vestido totalmente diferente, en un ambiente totalmente diferente, aprender a pastorear ovejas, algo que nunca había hecho. Y Dios lo mantuvo viviendo esa vida también durante otros 40 años, preparándolo, hermanos, para el gran llamado, para el gran propósito que Dios tenía para él. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Vivir una vida de disciplina, aprender a decir no y negarse a él mismo. Amén, hermanos. Amén. Una vida ordenada trae consecuencias buenas. Amén. Si usted vive una vida disciplinada y ordenada, trae consecuencias muy buenas para su vida. Guiada, por supuesto, por la palabra del Señor. Amén. Guiada por Dios. Y si usted vive una vida también desordenada, desenfrenada, con excesos, puede que esté bien ahora. Puede que por un tiempo se sienta bien haciendo eso. Puede que satisfaciendo su carne con excesos, haciendo todo lo que a usted bien le parezca, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, puede ser que por un tiempo usted se sienta bien. Puede ser. Pero a la larga, eso le va a traer consecuencias desastrosas a usted y a su familia. Amén, hermanos. Desastrosas. Y yo sé que algunos de nosotros conocemos muchos ejemplos de la vida real en ese sentido. Entonces, es muy importante para que nosotros obedezcamos. Dos cosas hemos visto esta noche. Estar dispuestos a experimentar conflictos por obedecer al Señor, aprender a decir no y tener una vida de negación a nosotros mismos, tener una vida disciplinada, guiada por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor.